En algún lugar del Ártico, ahora mismo, hay un tiburón nadando por las aguas oscuras y heladas que lleva vivo desde antes de que se inventara la imprenta, antes de que Galileo mirara por su telescopio por primera vez, antes de que Shakespeare escribiera su primera obra, antes de que los primeros colonos europeos llegaran a América, antes de que existiera ninguno de los países que hoy reconoces en un mapa. Ese tiburón está ahí, en algún punto de las profundidades del Atlántico Norte o del Océano Ártico, moviéndose a una velocidad que apenas alcanza los 36 centímetros por segundo, sin prisa, sin urgencia, con la indiferencia tranquila de algo que ha aprendido a través de siglos que el tiempo no es un problema. Mientras ese tiburón crecía sus primeros centímetros en las aguas árticas, en Europa se estaban librando las guerras de religión que cambiarían el mapa político del continente. Cuando llegó a su tamaño adulto, la revolución industrial apenas estaba comenzando en Inglaterra. Cuando los primeros científicos modernos empezaron a estudiar el océano, ese tiburón ya llevaba más de 200 años nadando en él. Y cuando Julius Nielsen publicó su artículo en la revista Science en 2016, revelando que ese animal podía vivir cerca de 500 años, el tiburón seguía ahí, nadando, sin haberse enterado de nada de todo esto. Se llama Somniosus microcephalus. En español, tiburón de Groenlandia, o tiburón boreal, o, se traduce su nombre científico de forma literal, dormilón de cabeza pequeña. No es exactamente el nombre que esperarías para el animal vertebrado más longevo de la Tierra. Pero aquí está, con entre 400 y 500 años de vida documentada, con un individuo identificado que los investigadores estiman que nació alrededor de 1505 y que fue visto vivo en 2022 frente a las costas de Belice. 1505. El año en que Leonardo da Vinci terminó la Mona Lisa. Si este vídeo te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Hoy vamos a entender cómo es posible que un tiburón viva 5 siglos. ¿Qué tiene de diferente este animal respecto a todos los demás vertebrados que conocemos? ¿Qué nos dice sobre la biología del envejecimiento? ¿Y por qué, a pesar de ser el animal con la vida más larga documentada en toda la historia del reino animal con columna vertebral, casi nadie ha oído hablar de él? El Somniosus microcephalus es el tiburón que el océano mantiene en secreto. Y va siendo hora de contarlo. Para entender por qué el tiburón de Groenlandia vive tanto, primero tienes que entender dónde vive y cómo vive. Las aguas del Ártico y del Atlántico Norte profundo son un entorno que la mayoría de los animales evitan o visitan brevemente. Las temperaturas oscilan entre -2 y 7 grados centígrados. La presión a 2000 metros de profundidad es 200 veces mayor que la presión atmosférica en la superficie. La luz solar no llega. El oxígeno disponible es limitado. Y la disponibilidad de alimento es errática, dispersa, nada parecida a la abundancia de los arrecifes tropicales o las zonas costeras templadas. Es, en casi todos los sentidos mensurables, un ambiente hostil para la vida compleja. Y el tiburón de Groenlandia no solo sobrevive en él, prospera en él. Lo hace adoptando una estrategia de vida que es la antítesis de lo que asociamos con los grandes depredadores. El gran tiburón blanco es velocidad, potencia, impacto. El tiburón mako es velocidad pura, el más rápido del océano. El tiburón tigre es agresividad oportunista y presencia constante en las costas. El tiburón de Groenlandia es otra cosa completamente. Es lentitud, paciencia, acumulación. Crece aproximadamente 1 centímetro al año. 1 centímetro. Para que eso tenga perspectiva. Si pones una regla en el suelo y miras el primer centímetro, eso es lo que crece este tiburón en 12 meses. A ese ritmo, llegar a los 5 metros de longitud que alcanzan los ejemplares adultos más grandes lleva 500 años. Sus movimientos son igualmente parsimoniosos. La velocidad de crucero del Somniosus microcephalus es tan lenta que los investigadores durante décadas se preguntaron cómo era posible que cazara algo que no estuviera muerto o dormido. Un tiburón que nada a 36 centímetros por segundo no puede perseguir a una foca, que en el agua puede alcanzar velocidades de hasta 3 metros por segundo. La respuesta, que llegó después de años de observación, es que no persigue. Espera. El tiburón de Groenlandia caza presas dormidas o moribundas aproximándose desde abajo y desde atrás con una paciencia que convierte el tiempo en su principal arma. Puede permanecer prácticamente inmóvil en la oscuridad, esperando que algo vulnerable pase lo suficientemente cerca. Y cuando eso ocurre, ejecuta una ráfaga de velocidad breve y precisa. Hay registros de tiburones de Groenlandia capturados con focas enteras en el estómago, con renos que cayeron al agua desde el hielo, con caballos, incluso, en un caso histórico documentado por marineros del siglo XIX, con restos de un oso polar.
Animales que cayeron al agua o que el tiburón encontró flotando en la superficie y que absorbió con la misma calma glacial con la que hace todo. También se alimenta de carroña. Y esa parte de su dieta no requiere velocidad. Solo estar en el lugar correcto cuando algo muere en el fondo del océano. El metabolismo de este animal es tan lento que los científicos lo consideran uno de los más bajos documentados entre los vertebrados activos. No hibernan, no entran en estados de torpor estacional. Simplemente viven en un ritmo que es fundamentalmente diferente al ritmo de casi todos los demás animales que conocemos. En aguas de menos 2 grados centígrados, con la presión de 2000 metros de agua encima. Sin prisa, sin urgencia. Y ese ritmo, ese metabolismo casi suspendido en el tiempo, parece ser la clave de todo. Cuando Julius Nielsen, biólogo marino de la Universidad de Copenhague, publicó en 2016 en la revista Science los resultados de su análisis de 28 tiburones de Groenlandia, el mundo científico tuvo que detenerse un momento a procesar lo que estaba leyendo. Nielsen y su equipo habían utilizado una técnica de datación que resultaba tan elegante en su lógica como impresionante en sus resultados. Pero la historia de cómo se llegó a ese método merece un momento de atención, porque revela algo sobre la ciencia que va más allá de los datos. Durante décadas, la edad de los tiburones de Groenlandia fue un misterio no porque nadie se interesara por ella, sino porque las herramientas disponibles no podían resolver el problema. El problema con determinar la edad de los tiburones de Groenlandia es que los métodos convencionales no funcionan con ellos. Para la mayoría de los tiburones, la edad se determina contando los anillos de crecimiento en las vértebras, exactamente igual que se cuentan los anillos de un árbol. Cada año de vida deja una marca. Cuentas las marcas y tienes la edad del animal. Pero el tiburón de Groenlandia tiene vértebras blandas, sin calcificación, sin anillos, sin marcas, sin registro legible del tiempo. Durante años, los científicos sabían que el Somniosus microcephalus era probablemente muy longevo, porque su tasa de crecimiento de 1 centímetro al año sugería una vida larga para llegar a los tamaños que alcanzaban los ejemplares adultos. Pero no podían cuantificarlo. Un tiburón identificado en 1936 en aguas de Groenlandia fue recapturado 16 años después, en 1952. Solo había crecido unos 6 centímetros. Ese dato proporcionaba una estimación indirecta de la longevidad, pero no la respuesta. Nielsen encontró la solución en los ojos. El cristalino del ojo de un vertebrado es uno de los tejidos más peculiares del cuerpo. Crece durante toda la vida añadiendo capas, como una cebolla, y las capas más internas, las que se forman durante el desarrollo embrionario, nunca se renuevan ni se reemplazan. Son las mismas moléculas que estaban ahí cuando el animal nació. Eso significa que si puedes determinar cuándo se formaron esas moléculas internas, puedes saber cuándo nació el animal. Y existe una forma de hacerlo. Durante los años 50 del siglo XX, las pruebas nucleares atmosféricas realizadas por Estados Unidos y la Unión Soviética en el contexto de la Guerra Fría liberaron en la atmósfera una cantidad significativa de carbono 14 radiactivo. Ese carbono se dispersó por todo el planeta, entró en los ciclos biogeoquímicos del océano y quedó incorporado en los tejidos de todos los seres vivos que estaban formando tejido nuevo en esa época. Es lo que los científicos llaman la bomba de carbono 14, y dejó una firma química tan precisa y tan bien documentada en los registros atmosféricos históricos que permite fechar con notable precisión cuando se formó un tejido determinado. Las capas más externas del cristalino de los tiburones jóvenes, los que nacieron después de las pruebas nucleares de los años 50, contienen ese carbono 14 elevado. Las capas internas del cristalino de los tiburones más viejos, los que nacieron antes, contienen niveles de carbono 14 correspondientes a épocas anteriores que los registros atmosféricos permiten fechar. Es, literalmente, un reloj radiactivo integrado en el ojo del tiburón. Y ese reloj no se puede falsear, no se puede alterar. No depende de suposiciones sobre tasas de crecimiento ni de estimaciones indirectas. Mide el tiempo con la precisión de la física nuclear. Los resultados fueron los que desencadenaron el impacto de ese artículo de Science. El tiburón más pequeño de los 28 analizados tenía una edad estimada de unos 50 años. Los dos más grandes, con longitudes de 4 metros 93 centímetros y 5 metros 2 centímetros, tenían edades estimadas de 335 y 392 años respectivamente, con un margen de error de 120 años en cada dirección. Incluso en el límite inferior del margen de error, el tiburón más viejo de la muestra tenía 272 años. 272 años en el peor caso, 492 en el mejor. Eso convirtió al Somniosus microcephalus en el vertebrado más longevo documentado de la historia, superando con comodidad a la ballena boreal,
que hasta ese momento ostentaba ese récord con una vida estimada de 211 años. El titular que corrió por los medios de comunicación de todo el mundo en agosto de 2016 fue simple y contundente. El tiburón de Groenlandia puede vivir casi 400 años. Pero lo que ese titular no podía contener era la pregunta que los biólogos llevaban esperando hacer desde mucho antes de que los datos lo confirmaran. ¿Cómo? Hay algo más en ese estudio que vale la pena mencionar. Nielsen y su equipo no eligieron al azar qué tejido analizar. Pasaron años buscando un método que funcionara para una especie que parecía diseñada para resistirse a la datación. Las vértebras no servían. Los dientes, que en otros tiburones también pueden proporcionar información de crecimiento, tampoco daban resultados claros en esta especie. El cristalino fue la solución que Nielsen encontró después de un proceso de descarte que él mismo describió en entrevistas posteriores como más largo y frustrante de lo que los lectores del artículo final podrían imaginar. La ciencia raramente se cuenta con sus fracasos previos incluidos. Los artículos en Science presentan los métodos que funcionaron, no los que no funcionaron. Pero detrás de cada método elegante hay habitualmente años de intentos fallidos que no aparecen en ninguna publicación. Los 28 tiburones que Nielsen analizó fueron capturados de forma incidental por pescadores comerciales en aguas de Groenlandia entre 2010 y 2013. Todos eran hembras, una elección metodológica deliberada para minimizar las incertidumbres asociadas a diferencias de crecimiento entre sexos. El análisis de cristalino requirió extraer el ojo, separar manualmente las capas del cristalino y procesar el tejido interno para la datación radiocarbónica. Es un proceso delicado que los propios investigadores describieron como laborioso y que generó datos con márgenes de error que reflejan la dificultad intrínseca de datar tejidos tan antiguos. Pero los datos eran suficientemente claros. Y el impacto fue inmediato. Investigadores de biología marina, de medicina del envejecimiento, de genómica evolutiva y de conservación que normalmente no leen las mismas revistas ni asisten a los mismos congresos empezaron a citar ese artículo de 2016 en sus propios trabajos. La longevidad del Somniosus microcephalus se convirtió en un punto de referencia en discusiones que iban mucho más allá de la biología ártica. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Pero la longevidad del tiburón de Groenlandia no es solo un récord estadístico interesante. Es un enigma biológico que los científicos llevan años intentando resolver. ¿Por qué envejece tan despacio? ¿Qué mecanismos celulares y moleculares permiten que un animal mantenga sus funciones vitales durante 500 años en condiciones que destruirían cualquier otro tejido biológico en una fracción de ese tiempo? Las hipótesis que los investigadores están explorando son varias y se solapan parcialmente. La primera, y la más directamente relacionada con el metabolismo lento, tiene que ver con los radicales libres. El envejecimiento celular en la mayoría de los organismos está íntimamente ligado al daño oxidativo que producen los radicales libres, subproductos del metabolismo celular que atacan las moléculas de ADN, las proteínas y las membranas celulares acumulando daño de forma progresiva e irreversible. Cuanto más activo es el metabolismo, más radicales libres se producen, más rápido se acumula el daño, más rápido envejece el organismo. Piénsalo como el óxido en el metal. Un coche que está siempre en movimiento y siempre expuesto a la humedad oxida más rápido que uno guardado en un garaje seco. El metabolismo activo es la humedad. Los radicales libres son el óxido. Y el Somniosus microcephalus vive en un garaje a -2 grados. El metabolismo casi paralizado del tiburón de Groenlandia produce una cantidad mínima de radicales libres. El daño oxidativo se acumula a una velocidad que es una fracción de la de cualquier otro vertebrado de tamaño comparable. Es como si el reloj biológico, que en la mayoría de los animales corre a 100 km por hora, en el Somniosus microcephalus corriera a 1. Pero eso no es suficiente para explicar 500 años de funcionamiento. Un metabolismo lento reduce el daño, no lo elimina. Y acumulado a lo largo de 500 años, incluso un daño mínimo por unidad de tiempo termina siendo significativo. Para entender cómo el tiburón compensa eso hay que ir a nivel molecular. La segunda hipótesis tiene que ver con el genoma. En 2024 se publicó el análisis completo del genoma del tiburón de Groenlandia, y los resultados sorprendieron incluso a los investigadores que ya esperaban encontrar algo inusual. El genoma de este tiburón tiene 6.450 millones de pares de bases, el doble del genoma humano. Para que eso tenga perspectiva, el genoma humano, con sus aproximadamente 3.000 millones de pares de bases, ya es uno de los más grandes entre los mamíferos. El tiburón de Groenlandia tiene el doble. Y lo más notable es que ese tamaño extra no es ruido genético aleatorio. Es funcional.
Una parte significativa de esa expansión genómica está en los genes relacionados con la reparación del ADN y con la supresión de tumores. El Somniosus microcephalus tiene más copias de los genes responsables de detectar y reparar el daño en el ADN que cualquier otro vertebrado analizado hasta la fecha. Imagina que tienes una fábrica que produce piezas de precisión y que necesita mantenerse en perfecto estado de funcionamiento durante 500 años. La estrategia obvia no es intentar que las piezas no se desgasten, porque el desgaste es inevitable. La estrategia es invertir masivamente en el equipo de mantenimiento. Más técnicos, más herramientas, más recursos para reparar el daño antes de que se acumule hasta niveles críticos. Eso es exactamente lo que el genoma del tiburón de Groenlandia parece haber hecho a lo largo de su historia evolutiva. El gen TP53, que en los humanos es conocido como el guardián del genoma por su papel en la detección de mutaciones cancerígenas y en la inducción de la muerte celular programada cuando esas mutaciones son irreparables, aparece en el genoma del tiburón de Groenlandia en variantes que los investigadores describen como más robustas y más activas que las versiones humanas. Eso tiene consecuencias directas para la incidencia de cáncer. En los humanos, el cáncer es fundamentalmente una enfermedad de acumulación de mutaciones genéticas. Cuanto más tiempo vive un organismo, más oportunidades tiene cada célula de acumular las mutaciones necesarias para convertirse en cancerosa. Es la razón por la que el riesgo de cáncer aumenta exponencialmente con la edad en prácticamente todos los mamíferos estudiados. Un tiburón de 500 años que no desarrollara mecanismos de supresión tumoral extraordinariamente eficaces debería estar literalmente lleno de tumores. No lo está. Un sistema inmunológico celular más sofisticado, más copias de las herramientas de reparación, y todo funcionando a un ritmo lo suficientemente lento como para que esas herramientas tengan tiempo de hacer su trabajo antes de que el siguiente ciclo de daño llegue. La combinación de esos factores es lo que los investigadores creen que explica la longevidad extraordinaria de este animal. Pero hay un tercer elemento que añade una capa adicional de fascinación a esta historia. Los ojos. Durante décadas se asumió que el tiburón de Groenlandia era prácticamente ciego. Y había razones para esa asunción. La mayoría de los individuos adultos tienen adherido a la córnea un parásito llamado Matocoita elongata, un copépodo de unos 3 centímetros que se fija al tejido ocular y se alimenta de él. Las fotos del tiburón de Groenlandia que más circulan en Internet muestran casi invariablemente esa masa blanquecina y alargada pegada al ojo del animal. En algunas poblaciones, la prevalencia de este parásito supera el 90% de los individuos. La presencia de un parásito de ese tamaño en la superficie del ojo parece incompatible con una visión funcional. Añade a eso que a 2000 metros de profundidad y en la oscuridad casi total del Ártico profundo, la presión evolutiva para mantener una visión aguda parecía mínima. Los depredadores que viven en oscuridad casi total tienden a desarrollar otros sentidos a expensas de la visión. Los ciegos de las cavernas del mundo son el ejemplo más conocido, pero el principio aplica en cualquier entorno donde la luz es irrelevante. Los investigadores asumían que el tiburón cazaba principalmente por olfato y por sus sistemas electrosensoriales, las ampollas de Lorenzini que permiten detectar campos eléctricos, y que los ojos eran, en el mejor caso, un órgano vestigial que la evolución todavía no había tenido tiempo de eliminar del todo. Y estaban equivocados. Un estudio publicado en Nature Communications a principios de 2026, realizado por un equipo internacional que analizó la retina de tiburones de entre 100 y 130 años con técnicas de genómica, transcriptómica e histología de una precisión sin precedentes, reveló algo que cambió completamente la narrativa sobre este animal. Los tiburones de Groenlandia tienen una retina extraordinariamente densa en bastones, los fotorreceptores responsables de la visión en condiciones de baja luminosidad. Esos bastones son especialmente sensibles al espectro de luz azul-verde, exactamente el rango de longitudes de onda que penetra a mayor profundidad en el agua marina. Los océanos absorben la luz roja y amarilla relativamente rápido. A 100 metros de profundidad, prácticamente solo queda luz azul-verde. A 2000 metros, prácticamente ninguna luz llega. Pero en las zonas intermedias, en las profundidades medias donde el Somniosus microcephalus pasa mucho tiempo, ese rango específico de luz todavía está presente en cantidades suficientes para ser útil. Y el tiburón tiene exactamente el tipo de ojo diseñado para detectarlo. Es, literalmente, un ojo diseñado para ver en el fondo del océano. Y lo más notable, incluso en ejemplares de 130 años, los investigadores no encontraron ningún signo de degeneración retinal, ninguna pérdida celular, ninguna degradación de la estructura del tejido. Para comparar, los seres humanos adultos perdemos entre un 0,2 y un 0,6% de nuestros bastones retinales cada año.
En el momento en que llegamos a los 70 años, hemos perdido una fracción significativa de nuestra capacidad de visión nocturna. Los que llegan a los 90 tienen ojos fundamentalmente diferentes a los que tenían a los 30. El tiburón de Groenlandia, a los 130 años, tiene los ojos en el mismo estado que cuando era joven. Y en cuanto a parásito, los investigadores midieron cuánta luz llegaba a la retina de ojos parasitados en comparación con ojos limpios. El resultado fue sorprendente. Entre un 70 y un 100% de la radiación de luz azul seguía alcanzando la retina incluso en los ojos más afectados por el parásito. El parásito ocupa una parte de la superficie del ojo, pero la córnea que rodea al parásito sigue siendo transparente. Y la luz que necesita el tiburón para ver, la luz azul-verde del espectro profundo, sigue llegando a la retina. El tiburón dormilón de cabeza pequeña ve en la oscuridad del Ártico con unos ojos que no envejecen y que nadie había entendido hasta hace muy poco. Lo que esta biología implica para la ciencia va mucho más allá del registro de longevidad. Los mecanismos que permiten al Somniosus microcephalus mantener sus tejidos funcionales durante 500 años son, desde el punto de vista de la medicina y la biología del envejecimiento, uno de los sistemas más sofisticados que se han identificado jamás en un vertebrado. Los genes de reparación del ADN amplificados. El sistema de supresión tumoral más robusto que el de los mamíferos. La capacidad de mantener tejidos tan delicados como la retina sin degeneración durante más de un siglo. Y todo ello funcionando en condiciones de frío extremo y presión que añaden capas adicionales de estrés físico y químico a los tejidos. Hay un campo de investigación que lleva décadas buscando exactamente esto. La gerontología molecular. El estudio de los mecanismos moleculares del envejecimiento es una de las áreas más activas de la biomedicina moderna. El envejecimiento de la población en los países desarrollados, con todas sus implicaciones para los sistemas de salud, ha convertido la comprensión y potencial intervención sobre el proceso de envejecimiento en una prioridad de investigación con financiación creciente. Y la mayoría de los modelos animales que se usan en esa investigación son mamíferos de vida corta. Ratones, principalmente, que viven 2 o 3 años y envejecen de forma relativamente rápida y predecible. El tiburón de Groenlandia no es un ratón. Es un vertebrado marino de crecimiento extremadamente lento que ha resuelto el problema del envejecimiento de una forma que ningún modelo de laboratorio ha podido replicar ni de lejos. Y la secuenciación de su genoma completo, publicada en 2024, ha proporcionado por primera vez un mapa detallado de qué genes y qué variantes génicas están presentes en ese sistema. Los investigadores de la Universidad de Copenhague, del Instituto Sange del Reino Unido y de varios centros de investigación ártica están trabajando actualmente para entender cuáles de esas batres. Hay un plato tradicional de Islandia llamado akal que consiste precisamente en carne de tiburón de Groenlandia fermentada durante meses para degradar esos compuestos hasta niveles seguros. Es uno de los alimentos con el olor más intenso del mundo, descrito por prácticamente todos los que lo prueban por primera vez como algo a medio camino entre el amoníaco y el queso azul más agresivo que puedas imaginar. El proceso de fermentación es, en esencia, la única forma que los humanos han encontrado históricamente para hacer comestible a un animal que la química de su propia biología tiene protegido contra ser consumido. Un depredador ártico de 500 años con anticongelante en la sangre y veneno en la carne. Si la naturaleza hubiera diseñado deliberadamente algo difícil de matar y difícil de comer, habría llegado a algo muy parecido al Somniosus microcephalus. Este animal está amenazado, y la forma específica en que está amenazado lo hace especialmente vulnerable de una manera que no aplica de la misma forma a otros animales en situación similar. El tiburón de Groenlandia no alcanza la madurez sexual hasta aproximadamente los 150 años. 150 años. Para comparar, los seres humanos alcanzamos la madurez sexual alrededor de los 12 o 15 años. Los grandes tiburones blancos, hacia los 12 o 15 años también. Los tiburones toro, entre 8 y 10. Incluso la ballena boreal, que hasta 2016 ostentaba el récord de longevidad entre los vertebrados con sus 200 años de vida, alcanza la madurez sexual antes de los 25. El Somniosus microcephalus tarda 150 años en estar en condiciones de reproducirse. Eso significa que un tiburón de Groenlandia capturado incidentalmente en una red de arrastre podría tener 100 años y no haber tenido todavía ninguna cría en toda su vida. La muerte de ese individuo no solo elimina 100 años de historia viviente, elimina todo el potencial reproductivo de ese animal para los 50 años siguientes. La pesca incidental captura alrededor de 3.500 tiburones de Groenlandia al año en las redes de arrastre destinadas a otras especies en aguas árticas y subárticas. El cambio climático está calentando y acidificando las aguas donde vive,
modificando las corrientes y reduciendo la disponibilidad de las presas de las que depende. Y el deshielo ártico está abriendo zonas que antes eran inaccesibles para los barcos pesqueros, llevando la presión humana a profundidades y latitudes donde el Somniosus microcephalus había vivido durante siglos sin contacto significativo con la actividad humana. 3.500 individuos al año capturados incidentalmente, en una especie que tarda siglo y medio en poder reproducirse y que tiene entre 2 y 10 crías por gestación, es una ecuación que los biólogos de conservación leen con preocupación creciente. Un animal que madura en 2 años y pone miles de huevos puede recuperarse de una reducción poblacional significativa en cuestión de décadas. El tiburón de Groenlandia necesita siglos para recuperar lo que puede perderse en una temporada de pesca. El animal más viejo del mundo vive en el lugar que está cambiando más rápido del planeta. Y la humanidad lleva apenas una década entendiendo lo extraordinario que es. Hay algo profundamente perturbador en eso, pero también hay algo esperanzador. Los últimos 10 años han producido más conocimiento sobre el Somniosus microcephalus que todos los siglos anteriores combinados. El genoma está secuenciado. Los mecanismos de longevidad están siendo identificados. Los sistemas visuales están documentados con una precisión que hace 5 años habría sido imposible. Y los investigadores de Copenhague, de Gusole, de Groenlandia y de docenas de otros centros de investigación ártica están publicando datos a un ritmo que hace una década era impensable. Y ese ritmo está acelerando. La tecnología de secuenciación genómica que en 2016 requería años de trabajo y presupuestos multimillonarios hoy es accesible a laboratorios universitarios con recursos moderados. Los dispositivos de seguimiento satelital son más pequeños, más baratos y más duraderos que los disponibles hace 10 años. Los drones submarinos pueden llegar a profundidades donde antes solo llegaban los submarinos de investigación más sofisticados. Cada uno de esos avances tecnológicos es una nueva ventana hacia el Somniosus microcephalus. Y la comunidad científica que trabaja con este animal es pequeña pero está creciendo. El hallazgo en Belice en 2022 atrajo a investigadores que no habían considerado antes que el tiburón de Groenlandia pudiera ser relevante para sus áreas de trabajo. El genoma de 2024 atrajo a genetistas de envejecimiento. El estudio de la retina de 2026 atrajo a oftalmólogos y neurocientíficos. Un animal que durante siglos fue conocido principalmente por los pescadores árticos que lo capturaban accidentalmente se ha convertido en una de las especies más científicamente interesantes del planeta en menos de una década. Hay una investigadora de la Universidad de Copenhague que lleva años trabajando con muestras de tejido del tiburón de Groenlandia para entender los mecanismos de mantenimiento celular que hacen posible su longevidad. En una entrevista reciente describió la experiencia de trabajar con ese material como algo que constantemente la sorprende porque las respuestas que aparecen generan más preguntas de las que resuelven. Eso es exactamente lo que debería pasar cuando la ciencia se enfrenta a algo genuinamente nuevo. Y el Somniosus microcephalus es genuinamente nuevo. No en términos evolutivos. Lleva cientos de millones de años en el océano, sino en términos de lo que la ciencia moderna puede entender sobre él. Cada nuevo instrumento que aplicamos a su estudio revela capas de sofisticación que no habíamos anticipado. El tiburón que lleva 500 años en el océano está empezando, por primera vez, a ser entendido. Y lo que estamos descubriendo sobre podría cambiar no solo nuestra relación con ese animal específico, podría cambiar lo que entendemos sobre el envejecimiento, sobre la reparación celular, sobre lo que es posible que un cuerpo vivo haga durante cuánto tiempo. En algún lugar del Ártico, ahora mismo, hay un tiburón que nació cuando Leonardo da Vinci todavía estaba vivo y que sigue nadando en la oscuridad a 36 centímetros por segundo. Sin prisa, sin urgencia, con todo el tiempo del mundo. Y hay algo más que añadir antes del cierre que ilustra perfectamente lo poco que todavía sabemos sobre este animal. En julio de 2022, un equipo de investigadores que trabajaba en el atolón de Glover's Reef en Belice, en el Caribe, había colocado líneas de pesca para capturar y etiquetar tiburones tigre con fines de monitoreo. Al regresar al día siguiente para revisar las líneas, encontraron que una de ellas se había desplazado varios kilómetros, arrastrada hacia aguas de casi 600 metros de profundidad. Cuando recogieron la línea, encontraron un tiburón de Groenlandia. En el Caribe, el tiburón de Groenlandia es una especie ártica y subártica. Su hábitat documentado se concentra en el Atlántico Norte, en el Ártico ruso, en los mares de Groenlandia. No tiene nada que hacer en las aguas cálidas del Caribe, a miles de kilómetros de su zona habitual. Y sin embargo ahí estaba. El biólogo de Vansi Kasana, que publicó el hallazgo en la revista Marine Biology, describió el momento de la captura como una de esas experiencias que te recuerdan que el océano todavía puede sorprenderte completamente aunque lleves años estudiándolo.
Las estimaciones basadas en el tamaño del animal situaron su edad en unos 518 años, lo que significa que ese tiburón habría nacido aproximadamente en 1505. Pero lo más significativo no fue la edad, fue el lugar. Un tiburón ártico en el Caribe, a profundidades de casi 600 metros donde las temperaturas son lo suficientemente frías para que el animal pueda sobrevivir aunque esté miles de kilómetros fuera de su rango habitual. El investigador Demian Chapman, coautor del estudio, lo dijo con la precisión que se espera de un científico, pero también con el tono de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Dudo que sea el único. Si hay un tiburón de 500 años en las profundidades del Caribe, ¿cuántos más hay en lugares donde nadie ha mirado todavía? El océano tiene 4.000 millones de años, y nosotros llevamos décadas estudiándolo de verdad. Hay mucho que todavía no sabemos. Hay un tercer mecanismo molecular que los investigadores están estudiando en el Somniosus microcephalus y que todavía no tiene resultados definitivos, pero que apunta en una dirección interesante. Los telómeros. Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que protegen los extremos de los cromosomas, de forma similar a los capuchones de plástico que protegen los extremos de los cordones de los zapatos. Cada vez que una célula se divide, los telómeros se acortan ligeramente. Cuando los telómeros se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse y entra en senescencia o muere. La longitud de los telómeros es uno de los marcadores biológicos del envejecimiento más estudiados en medicina. En los organismos longevos, como ciertas tortugas marinas o la ballena boreal, los investigadores han encontrado mecanismos de mantenimiento telomérico más eficaces que en los mamíferos de vida corta. La enzima telomerasa, que reconstruye los telómeros después de cada división celular, aparece más activa en esas especies que en la mayoría. El genoma del tiburón de Groenlandia contiene variantes de los genes asociados a la actividad de la telomerasa que los investigadores están actualmente analizando para determinar si son más activas o más eficientes que las versiones humanas. Los datos preliminares son prometedores, pero todavía no son concluyentes. Es uno de los múltiples frentes abiertos en la investigación de este animal. Y es un ejemplo de cómo un solo organismo, el dormilón de cabeza pequeña que nada en el Ártico a 36 centímetros por segundo, ha conseguido abrir simultáneamente líneas de investigación en genómica, oncología, oftalmología, biología marina, bioquímica y gerontología. Todo desde las profundidades del océano Ártico. Todo sin hacer nada más que existir durante 500 años. Un animal que tarda 150 años en madurar, que crece 1 centímetro al año, que nada a 36 centímetros por segundo, que tiene anticongelante en la sangre y veneno en la carne, que lleva 500 años en el mismo océano sin que prácticamente nadie supiera lo que era. ¿Qué dice eso sobre nuestra relación con el planeta que habitamos? Llevamos siglos explorando los océanos. Hemos cartografiado sus fondos, estudiado sus corrientes, catalogado miles de especies. Y uno de los animales más extraordinarios que existen en términos de biología, longevidad y potencial científico vivía en las profundidades árticas sin que entendiéramos nada sobre él hasta hace menos de 10 años. El estudio de Nielsen se publicó en 2016. El genoma completo se secuenció en 2024. El estudio de la retina se publicó en 2026. Todo lo que sabemos sobre el Somniosus microcephalus tiene menos de 10 años. Y cada nuevo estudio abre más preguntas de las que responde. ¿Cómo se reproduce exactamente? ¿Dónde da a luz? Nadie ha documentado el apareamiento o el parto de un tiburón de Groenlandia en su entorno natural. En un animal que puede vivir 500 años, ese vacío de conocimiento es enorme. ¿Cuántos individuos quedan? No hay un censo fiable. Las estimaciones tienen márgenes de error enormes. Podría haber decenas de miles. Podría haber muchos menos. ¿Hay individuos más viejos que los encontrados hasta ahora? La muestra de Nielsen eran 28 individuos. Un muestreo más amplio podría revelar tiburones de 600 años. ¿O más? La respuesta honesta a todas esas preguntas es la misma. No lo sabemos. Y esa ignorancia no es un fracaso. Es una invitación. Hay una dimensión de esta historia que tiene resonancia más allá de la biología. Vivimos en una época en que la velocidad es un valor en sí mismo. En que la paciencia se percibe como debilidad y la lentitud como ineficiencia. En que el éxito se mide en tiempo récord y la productividad se cuenta en unidades por hora. Y en el fondo del océano Ártico hay un animal que lleva 500 años demostrando exactamente lo contrario. Que la lentitud puede ser la estrategia más efectiva. Que la paciencia, llevada a su extremo biológico, produce resultados que la velocidad no puede replicar. Que vivir a 1 centímetro por año durante 500 años crea algo que vivir a 100 kilómetros por hora durante 10 jamás podría crear.
No es una metáfora que el tiburón haya elegido. Es simplemente lo que es. Pero la metáfora está ahí para quien quiera verla. La vida más larga documentada entre los vertebrados la tiene el animal más lento de su grupo. Eso no es una coincidencia. Es una relación de causalidad que la biología está apenas empezando a desentrañar en todos sus detalles. En algún lugar del Ártico, ahora mismo, hay un tiburón que nació cuando Leonardo da Vinci todavía estaba vivo y que sigue nadando en la oscuridad a 36 centímetros por segundo. Sin prisa, sin urgencia, con todo el tiempo del mundo. Mientras tú lees esto, ese tiburón está en algún punto de esas aguas negras y heladas, moviéndose con la misma calma con la que ha estado moviéndose durante 5 siglos. Indiferente a los imperios que han nacido y muerto durante su vida. Indiferente a las guerras, las revoluciones, los descubrimientos y los desastres que han marcado la historia humana mientras él simplemente existía. Indiferente a que en 2016 un científico danés mirara el cristalino de su ojo con una técnica de datación radiocarbónica y revelara al mundo que era el ser vivo más longevo con columna vertebral que había existido jamás. El Somniosus microcephalus no sabe que es extraordinario. Solo es lo que es. Y en ese océano que lleva 4.000 millones de años practicando la paciencia, eso es suficiente. Y en ese movimiento pausado, en esa indiferencia tranquila ante el paso de los siglos, hay algo que el océano lleva 500 años intentando enseñarnos. Solo que hasta hace muy poco, nadie había encontrado al profesor. Si este vídeo te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo. Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.